departamentos, en provincias, ¿sí? Y la provincia de Leiria es donde está Fátima. Siguiente. Entonces ahí tenemos, recuerden, Fátima está, Lisboa está para abajo, y más o menos alrededor de una hora, más o menos una hora y media en carro de Lisboa, se encuentra Fátima, ¿sí? Dentro de la provincia de Leiria. Fátima es lo que llaman los portugueses una freguesía, ¿sí? Freguesía es el nombre que se le da a las organizaciones administrativas en lo que se divide un municipio, ¿sí? O un concello, ¿sí? El concello, el municipio, es el municipio de Ourem. Entonces, Ourem es el municipio al que pertenece Fátima, ¿sí? Siguiente. Son 126 kilómetros de lo que de Lisboa, ¿sí? Más o menos tiene como 10.000 habitantes Fátima, según más o menos en el año 2000 tenía unos 10.500 habitantes, ¿sí? Y 71 kilómetros cuadrados. La localidad debe su nombre a la antigua ocupación de los musulmanes en ese territorio. Recuerden que Fátima fue el nombre de la hija preferida de Mahoma, ¿sí? Entonces los musulmanes tienen mucho, o sea, una predilección especial por ese nombre y pusieron Fátima a ese lugar, ¿sí? Pero lo que realmente nos importa y por lo que realmente ha sido famosa Fátima es por las apariciones de la Santísima Virgen a los tres pastorcitos: Lucía, ¿sí? Jacinta y Francisco, ¿sí? Recuerden que Lucía era la mayor de los tres, tenía 10 años, no tenía ni 18 ni 23, no, tenía 10 años Lucía. Y Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 7 años. Entonces recuerden, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, en el lugar llamado de la Cova de Iría, se apareció la Virgen, ¿sí? A esos tres pastorcitos. Siguiente. Pero previamente, antes de las apariciones de la Virgen, recuerden que normalmente antes de los grandes acontecimientos hay una preparación, y las apariciones de la Virgen fueron preparadas por las apariciones del ángel de la guarda de Portugal. Hubo unas apariciones del ángel en las cuales el ángel de la guarda de Portugal le dio unos mensajes bien bonitos y sobre todo unas bonitas oraciones para preparar a esa visita de Nuestra Señora en Fátima. Sí. La primera aparición del ángel fue en la primavera de 1916. La época, el día, no se sabe exactamente. Y se desapareció en el lugar conocido como la Loca do Cabeco, ¿sí? Dice Lucía en sus apariciones, en sus memorias, perdón: subimos con el ganado al cerro arriba en busca de abrigo, y después de haber tomado nuestro bocadillo, recuerden que no es el dulce de guayaba con arequipe, como aquí. El bocadillo es un pedazo de sándwich con pan y chorizo y mortadela que normalmente se llevan los pastores, y es un pedazo de bocadillo, no tiene nada, bocata, así. Un montadito bueno. Un montadito, sí, pero un montadito chiquito. Después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia sobre la cúspide de los árboles una luz más blanca que la nieve, y se distinguía en ella la forma de un joven, más brillante que el cristal, y al acercarse
más pudimos discernir y distinguir los rasgos del joven. Estábamos sorprendidos, asombrados. Al llegar a nosotros dijo: no temáis, yo soy el ángel de la paz. Rezad conmigo. Rezad con el ángel de la paz. Y arrodillado en tierra, inclinó su frente hasta el suelo. Lo imitamos, porque los ángeles tienen eso, ¿no? Que llevan, es como que nos empujan a imitarlos. Llevados de un movimiento sobrenatural, y repetimos las palabras que le oímos decir. Y ahí empiezan esas oraciones que dijo el ángel, y que realmente tienen esa profundidad, ¿no? De esa presencia de Dios, de esa continua adoración que tienen los ángeles. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Es la oración del ángel en Portugal, en Fátima, ¿sí? Y después de repetir eso 3 veces nos dijo: rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Rezad así. Y desapareció. Ustedes fíjense que esas apariciones del ángel, de la Virgen, son cortitas, apenas unos minuticos. Y a veces dicen pocas cosas. Y listo. Nada de mensajes kilométricos. Nada de eso. Mensajes cortos, ¿sí? Cortitos, sencillos y punto. Che, te estás pasando 300, tranquilo, tranquilo. Y desapareció. De hecho se aparece en la Loca do Cabeco, pero esta ya es la segunda aparición, ¿verdad? No dijimos nada. No recomendamos tampoco el uno al otro guardar ningún secreto. La misma aparición del ángel parecía como decirnos que guardáramos silencio. Es decir, nunca dijeron nada a nadie. Después viene la segunda aparición del ángel. Ocurrió a mediados de verano, también de 1916, cuando llevábamos los rebaños a casa hacia mediodía para regresar por la tarde. Estábamos a la sombra de los árboles que rodean el pozo de la Quinta Arneiro. Este es el pozo de la Quinta Arneiro, es decir, el lugar donde vivía Lucía, el pozo de la casa de Lucía. Este pozo aún se conserva, ¿sí? De hecho, este era como estaba en el tiempo de las apariciones. Este es el pozo de esa casa, ¿sí? Y así es como se conserva actualmente, ¿sí? Entonces ahí en el pueblito del Cusco, ¿sí? De pronto vimos al mismo ángel junto a nosotros. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Anterior. No te aceleres. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? Porque estaban perdiendo el tiempo. Los niños estaban perdiendo el tiempo. Estaban jugando. Rezad. Rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Y está hablando con 3 niños, 10, 9 y 7 años. Y hoy que uno dice, ay, es que eso de comer carne los viernes es tan difícil. Sacrificio, oración y sacrificio. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Dijo Lucía. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Porque Lucía era contestona, ¿eh?
lo vamos a ver durante las apariciones. Como se dice en Argentina, le retrucaba a la Virgen. Decía, bueno, ¿cómo hemos de sacrificarnos? Ángel, Angelito, de todo lo que pudierais ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados, por los cuales Dios es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores, atraer así sobre vuestra patria la paz, con oración y sacrificio. Yo soy el ángel de la guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sacrificio que el Señor os envíe. ¿Por qué? Porque es que las apariciones de la Virgen no les trajeron sino sufrimientos a los pastorcitos, ¿eh? Claro, se les aparece la Virgen, ¡qué bonito! Pero eso trae cola. Sacrificios, sufrimientos, persecución. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, dice Lucía, como una luz que nos hacía comprender quién es Dios, cómo nos ama, cómo desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada, cómo concede en atención a esto la gracia de la conversión de los pecadores. Muchas veces nosotros, ¡ay padre! Es que hay que convertir a este, que es un desgraciado. Pero ¿cuánto nos sacrificamos? Rezamos, sí, es muy fácil rezar, pero ¿y sacrificarnos? Y dar nuestra vida por ellos. Por esta razón, dice Lucía, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos hacía sufrir, repitiendo siempre la oración que el ángel nos enseñó. Siguiente. Ahora sí. Tercera aparición del ángel. Finales de octubre, finales de septiembre, perdón, principios de octubre del año 1916. Pasaban un día desde un pueblito que se llama Preghiera a la cueva de la Loca do Cabeco, caminando alrededor del cerro, al lado que mira al Justrel, el lugar donde ellos vivían. Allí decíamos nuestro rosario y la oración que el ángel nos enseñó en la primera aparición. Y estando allí, otra vez en el mismo lugar, en la Loca do Cabeco, se apareció por tercera vez, teniendo en sus manos un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración que todos conocemos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de su Sagrado Corazón, los méritos infinitos, y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Siguiente. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la sagrada forma, me dio la comunión a mí, y el contenido del cáliz se lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra
y repitió con nosotros hasta por 3 veces la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La forma de recibir a nuestro Señor. Padre, ¿cómo es eso? Le dio a Jacinta y a Francisco el cáliz con la preciosísima sangre. No les dio las 2 especies, les dio una, precisamente para mostrar. Si tienen alguna duda, vayan al ángel de la guarda de Portugal y le preguntan. Pero les dio de una especie, uno a una la sagrada forma y a los otros 2, a los 2 más pequeñitos, la preciosísima sangre, ¿sí? No las 2, para mostrar precisamente que en la sangre, en el cáliz y en la hostia está presente todo nuestro Señor, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, como dice la oración que les hizo rezar el ángel. ¿Qué podemos sacar de estas apariciones del ángel? De hecho, así se conserva la loca do cabeco, ¿sí? No tiene nada que ver con locas ni esas cosas. Significa la roca de la cabeza, ¿sí? Así se conserva actualmente. Hay una aparición, hay una imagen, perdón, que representa la aparición del ángel. Es muy bonito el lugar. Sí. Si Dios quiere, yo lo veré dentro de una semana. Ustedes no. Siguiente. Es muy bonito porque está en medio del monte, en medio de los olivos. Es bien bonito. Sí. De hecho, he ido 300 veces a Fátima. ¿Qué? ¿Cuá? ¿Y no necesitan traductor? No, porque los guías son españoles. Lo siento. Bueno, apariciones de la Santísima Virgen, ¿sí? Primera aparición. De hecho es lo que nos interesa, pero de las apariciones del ángel uno debe de sacar ciertas conclusiones. El tema de la oración continua. Padre, pero es que yo tengo que trabajar. Muy bien, pues que ese trabajo sea oración. Ofréceselo a nuestro Señor. Es que tengo que estudiar, porque claro, un montón de niños dicen, no, es que yo tengo que rezar. Están sin hacer nada, ¿sí? Están sentados en su habitación, pero como uno no sabe lo que hacen interiormente, dicen que rezan. No, hay que estudiar y ofrecer esas oraciones, esos estudios como oración para nuestro Señor, porque ese es nuestro deber de Estado. Pero vivir en la presencia de Dios. Que lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios. La reparación por los pecados. Fíjense, lo ofrecemos por la conversión de los pecadores. Hay gente pecando en este mundo. Debemos de reparar. El sacrificio, el espíritu de sacrificio. Los católicos nos olvidamos. Tenemos el Vía Crucis en las iglesias. Fíjense, el Vía Crucis nos muestra ese espíritu de sacrificio. Y sobre todo la devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María y la devoción al Santísimo Sacramento. Son los cuatro pilares de lo que nos muestran las apariciones del ángel, ¿no? Nos hace reflexionar sobre eso. Apariciones de la Virgen. Primera, mayo 13 de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco en lo alto, junto a la cova de Iría, haciendo una pared de piedra alrededor de una mata, vimos de repente una luz, como si fuera un relámpago. Está relampagueando, dije. Puede venir una tormenta, es mejor que nos vayamos a casa. Los primos le dijeron, claro, vamos, vamos. Comenzamos a bajar el cerro llevando las ovejas hacia el camino. Un niño de 10, 9 y 7 años. ¿Cuántos años tienes? Muy bien.
Lucía tenía 7, Francisco tenía 9. Llevando las ovejas, trabajando desde ese tiempo. ¿Y nosotros qué hacemos? En los estudios. ¿Estudiamos bien? ¿Obedecemos? Esos eran niños verdaderos, no como nosotros. Cuando íbamos por la mitad de la pendiente, cerca de una encina, que aún existe, dice Lucía, vimos otro relámpago. Y encima de la encina, siguiente, una señora vestida de blanco. Más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua transparente, cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardientes. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Imagínense. Mitad del cuerpo, ¿eh? Entonces la señora nos dijo: no tengáis miedo, no os haré daño. Y Lucía empezó, porque Lucía empezó a preguntar, no se quedó callada. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Soy del cielo. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Imagínense, recién la conocía la Virgen. La cara dura. La cara dura. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué quiere de mí? He venido para pediros que vengáis aquí durante 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero, y volveré una 7ª vez. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 6 veces. 6 apariciones. Volveré una 7ª vez en Pontevedra para las apariciones de los primeros sábados de mes. Y después le pregunté: yo iré al cielo. Claro, si esta señora viene del cielo, ¿yo voy a ir al cielo? ¿Qué niño o quién de nosotros le hubiera preguntado eso? Ahí se ve la inocencia de los niños. El deseo del cielo. ¿Yo voy a ir al cielo? Sí, tú irás. ¿Y Jacinta? Sí, también irá. ¿Y Francisco? También irá, pero tiene que rezar bien el rosario. Y muchos rosarios. ¿Por qué? Porque es que Francisco era tremendo. Era tremendo. Para ir a jugar más rápido, agarraba su camándula y empezaba Pater Noster. Ave María, 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 Ave María. Gloria Patri. Pater Noster, Ave María, Ave María, Ave María. 2 minutos terminaba el rosario. Y la Virgen se dio cuenta. Se da cuenta. Tiene que rezar muchos rosarios para ir al cielo. Y entonces me acordé, dice Lucía, ustedes fíjense, es la primera aparición. No llevaba ni 5 minutos con la Virgen y ya le empieza a preguntar todo. Entonces me acordé de 2 amigas de mi hermana que habían muerto hace poco. ¿Está María de las Nieves en el cielo? Le pregunté a la Virgen. Sí, está en el cielo. Y Amelia, una chica de 16, 18 años. Y Amelia está en el cielo. Ella estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Una jovencita, 1917. No había televisión, no había internet. Si ustedes ven las playas de ese tiempo, van mejor vestidas que las mujeres a misa.
estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Siguiente. Entonces dijo: ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y Lucía respondió, sin esperar, sin pensar: sí queremos, sí queremos. Como los novios cuando se casan. A veces alguno duda más que otro. Sí, quiero. Tendréis pues, les dice la Virgen, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os dará la fortaleza necesaria. Siguiente. Y diciendo esto, la Virgen abrió sus brazos, sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro corazón, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, más claramente de lo que nos vemos al mirarnos en el mejor de los espejos. Y entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado, caímos de rodillas y empezamos a repetir: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de pasado unos momentos, Nuestra Señora agregó: rezad el rosario todos los días. No es el Padre Francisco, no es el Padre Francisco, es la Virgen de Fátima. Rezad el rosario todos los días. Padre, no es que, mire, ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Yo lo voy a rezar los martes, jueves y sábados. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Ni Naciones Unidas ni nada. El rosario. El rosario. ¿Ustedes se acuerdan? Nuestra Señora del Rosario se proclamó por algo después de una batalla. Lepanto 1543. Sí, después de una batalla. Se terminó la guerra. Les dieron un rapapolvo bien dado a los musulmanes. A los turcos. Eran musulmanes. Sí, eran musulmanes. Turcos pero musulmanes, por eso les dimos. Les dieron bien dado. Y se terminó la guerra, pero con el rezo del rosario de toda la cristiandad. Y acto seguido comenzó a elevarse serenamente, mientras la luz que la rodeaba parecía abrirle el camino. Rezad el rosario. Siguiente. Por eso quiero ver las planillas de los rosarios. Ah, es que ahí es diferente, Un rosario. 2 rosarios. Si ustedes vieran los rosarios de las viejitas, hay gente que reza 15 rosarios al día. Y nosotros, que somos una familia de 10, un rosario, porque cada uno reza un misterio y lo juntamos ahí. No sirve. Rezar el rosario. ¿Sí? La segunda aparición de Nuestra Señora. 13 de junio. Después de rezar el rosario con otras personas, ya se empieza a difundir el rumor, ¿no? Che, que se está apareciendo la Virgen, mirad. Mirad. Claro, porque a veces pues los niños empiezan a difundir. Había como 50 personas, la segunda aparición, rezando el rosario. Vimos de nuevo el reflejo de luz que se aproximaba y que llamábamos relámpago. Y enseguida Nuestra Señora en la encina, como en el mes de mayo. Y yo le volví a preguntar: ¿qué es lo que quiere? Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene
que recéis el rosario todos los días. Y después le dijo, que aprendáis a leer. No hay que ser mediocres. No. Hay que ser inteligentes. Hay que estudiar. Hay que saber leer, escribir. No hay que ser mediocre. Después diré lo que quiero, además. Le pedí la curación de una enferma. Nuestra Señora respondió, si se convierte, se curará durante el año. Virgencita, quisiera pedirle que nos llevara al cielo. No le pide nada, ¿no? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. A quien la abrazare, prometo la salvación eterna. Y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas para mí para adornar su trono. La devoción al corazón inmaculado. Y entonces Lucía le dijo, me voy a quedar aquí solita. Mis primos se van y yo me quedo solita. No. Vas a sufrir mucho por eso. Le dice la Virgen. No te desanimas, nunca te dejaré sola. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En ese momento abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se eleva hacia el cielo y yo en la que aparecía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Reparación. Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después, porque recuerden, ¿por qué pregunta Francisco? Recuerden, los tres pastorcitos veían a la Virgen. Las dos niñas la oían y era Lucía la única que podía hablar con ella. Entonces, Francisco ni la oía ni podía hablar con ella, solamente la veía. Francisco, muy impresionado con lo que había visto, me preguntó después, ¿por qué es que la Virgen estaba con un corazón en la mano? Tú, Lucía, estabas con ella en la luz que bajaba a la tierra y Jacinta conmigo, en la que subía al cielo. Y le respondí, es que tú y Jacinta iréis en breve al cielo. Yo me quedo con el corazón inmaculado de María en la tierra. Siguiente. Tercera aparición, 13 de julio. 13 de julio. Sedato junio. ¿Qué? Sedato junio. No, es lo captura. No. Acabamos de ver la segunda aparición. Mayo, junio, julio. 13 de julio. Los secretos de la Virgen. Los secretos. Momentos después de haber llegado a la cova de Iría, junto a la encina, entre numeroso público, ustedes piensan, 100, 200 personas, más de 4.000 personas en la tercera aparición de la Virgen, más de 4.000 personas que estaban rezando el rosario. Vimos el rayo de luz una vez más y la Virgen apareció sobre la encina. Otra vez, Lucía,
Y realmente es lo que uno tiene que preguntarse cada día, no solamente si se les aparece la Virgen. Preguntarnos cada día, ¿qué es lo que quieres de mí? Es la pregunta, hacer a nuestro Señor, ¿qué es lo que hoy quieres de mí? ¿Qué es lo que hoy quieres de mí? Y la Virgen le dice lo que quiere. A nosotros nos dice, quiero que me adores, quiero que me adores. Nuestro Señor nos lo dice cada día. Quiero que cumplas tu deber de Estado. Quiero que seas ejemplo fiel de la doctrina de nuestro Señor, de la doctrina de la Iglesia. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos los días para conseguir la paz del mundo y el final de la guerra. Porque solo Nuestra Señora del Rosario puede conseguir. ¿Quieren paz? Recen el rosario. Dije entonces, quisiera pedirle nos dijera quién es y que haga un milagro, porque todo el mundo, nadie veía, que haga un milagro para que todo el mundo sepa que esto es verdad. Continuad viniendo todos los meses aquí. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro que todos verán para que crean. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagáis sacrificios, otra oración de la Virgen. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María. Siguiente. Y al decir esto, abrió de nuevo las manos, y el reflejo de la luz parecía penetrar en la tierra, y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego los demonios, las almas, como si fuesen brasas transparentes, negras y bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevada por las llamas que de ellas mismas salían. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos, desconocidos, pero transparentes, como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a la Virgen, que nos dijo con bondad y tristeza: habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Siguiente. ¿Ustedes creen en la Virgen de Fátima? ¿Creen en la Virgen de Fátima? Claro, Todavía hay gente que dice que en el infierno no hay nadie. Ah, no, no dice. Todavía hay gente que lo dice. Lucía dice, Lucía, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en grandes incendios. Si ustedes vieron algún incendio, cómo caen las cenizas, no caen ni una ni dos, caen cientos, miles. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Tendrán paz. El segundo secreto, la primera parte fue el infierno, la recomendación, el remedio del corazón inmaculado de María. Segundo, el pecado que lleva a la guerra, al hambre, la persecución de la Iglesia, del Santo Padre, el remedio por la consagración de Rusia al corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. La guerra terminará. Primera Guerra Mundial. La guerra terminará. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor.
otra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de la persecución a la iglesia. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Es decir, la Virgen ya promete esas apariciones, que van a ser la séptima aparición. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá los errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones hacia la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Todavía seguimos esperando la consagración de Rusia. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, y ahí empieza el tercer secreto. Tercer secreto de la Virgen de Fátima. ¿Sí? Esto no lo digas a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Esa oración es de la Virgen de Fátima. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección a Oriente. Esa es como una imagen del tercer secreto, ¿sí? Revelado el 13 de julio de 1917 a los 3 pastorcitos. De hecho, ese tercer secreto tenía que haber sido revelado en el año 60 en el año 60. Concilio Vaticano II. Sí, desgraciadamente. Si hubiera sido revelado ese año, muchas cosas hubieran cambiado, pero no se reveló. Entonces ese es el secreto que se reveló en el año 2000, del cual el mismo Papa Benedicto XVI dijo que hay partes todavía que están sin revelar. No sé. A ellos tendrán que dar cuenta que nosotros no teníamos que revelar nada. Siguiente. Cuarta aparición. Cuarta. Hoy no. No se realizó el 3 de agosto. Era para ver si alguien estaba atento. Fue el domingo 19 de agosto. ¿Por qué? Porque el día 13 de agosto no pudo ser, porque el alcalde de Cova del Concejo de Vilanova de Urén los arrestó a los pastorcitos por andar turbando a la gente, inventándose cosas. Como era alcalde comunista, de esos buenos, pues los tuvo presos en el calabozo municipal, con la intención de que les revelaran el secreto, y ellos estuvieron dispuestos a morir antes que revelar el secreto que les había dado la Biblia. De hecho, empezó a mandar preparar una caldera con aceite hirviendo, en la cual amenazaron asar a los pastorcitos si no hacían lo que les pedían.
Y ellos, aunque pensaban en su inocencia que iba en serio la cosa, pues permanecieron firmes, sin revelar nada. Y el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, los sacó del calabozo y los llevó a Fátima para devolverlos ahí a sus familias, ¿sí? Y ahí fue la aparición. De hecho, se cuenta que los 3 pastorcillos, como la Virgen les había dicho que rezaran el rosario todos los días, en la cárcel lo rezaron varias veces. Y se cuenta, los mismos guardias de la cárcel cuentan cómo esa cárcel parecía una iglesia, con todos los presos, todos los maleantes ahí rezando el rosario alrededor de esos 3 pequeñajos. Las primeras conversiones de los pecadores. Imagínense: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Todos esos. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia, que aquí hay varias. Tenían que haber dicho los pastorcillos. Lucía nos cuenta lo que sucedió en esa aparición. Estuvimos con las ovejas en un lugar llamado Los Baliños. Era otra parte, otro lugar. Francisco y su hermano Juan. Siguiente. De hecho, la gente fue. Y dicen que vieron el relámpago el 13 de agosto. Pero no vieron nada. O sea que la Virgen acudió a la cita. Siguiente. Bueno, es una foto. Este es el hermano primo de Lucía. Este es el famoso Juan, que tenía en Aljustrel, tenía una tienda de recuerdos. Sus hijos en realidad la tienen. Actualmente los nietos. Y entonces fuimos con mi familia a Fátima cuando éramos chiquitos todavía y nos sacamos una foto con él. Ya murió, sí, ya murió, pero le pedimos sacarnos una foto. Yo soy la camisa es un poquito de... Siguiente. Está peludo. Mi mamá, mi padre, mi hermano. Mi hermano y yo ya estamos los 2 de negro. Entonces, si usted, algunos lo conocen. Entonces, estuvimos con las ovejas en un lugar llamado Baliños, ¿sí? Francisco y su hermano Juan acompañándome, es decir, faltaba Jacinta. Y sintiendo que algo sobrenatural se aproximaba, sospechando que la Virgen se nos iba a aparecer, y temiendo que Jacinta se quedaría sin verla, pedimos a Juan que la fuese a llamar. Y entre tanto Francisco y yo vimos el reflejo de luz que llamábamos relámpago, y al instante de llegar Jacinta se apareció la Virgen sobre la encina. Y otra vez, ¿qué es lo que quiere usted? Deseo que sigáis yendo a la cova de Iría. Aquí no me sirve. A la cova de Iría. En los días 13, que sigáis rezando el rosario todos los días. El último mes haré el milagro para que todos crean. Y poniendo el rostro muy triste, la Virgen añadió: rezad mucho, rezad y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno, porque no hay nadie que rece y se sacrifique por ellas. Mensaje claro de la Virgen de Fátima. Y la Virgen comenzó a subir hacia el oriente, como de costumbre. Concreta la aparición. Una frasecita, no más. Quinta aparición. Jueves 13 de septiembre. Al aproximarse la hora, fui a Cova de Iría con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas. Septiembre, quinta aparición, más de 30.000 personas. Yo creo que es como el estadio del Campín, más o menos, ¿no? Acá el estadio de Nacional, ¿cuánto? 45.000 personas. 30.000 personas. Con dificultad nos dejaban pasar.
los caminos apiñados de gente. Todos nos querían ver, nos querían hablar, tocar. Por fin llegamos a la Cova de Iría. Y al alcanzar la encina comenzamos a rezar el rosario. Con toda la... Imagínense 30.000 personas rezando el rosario. Imagínense. Poco más tarde vimos el reflejo de luz y acto seguido a la Virgen, a Nuestra Señora, que nos dijo: continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y la Virgen del Carmen, San José con el niño, para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios. Y le dijo a Jacinta: pero no quiero que durmáis con la cuerda puesta. Llevadla solo durante el día. Era una cuerda que los pastorcitos llevaban atada a la cintura. Esas cuerdas ásperas, que duelen. Atada a la cintura. Y Jacinta no se la sacaba para dormir. Una niña de 7 años. De 7 años. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué sacrificio hacemos? Nada. También no comían meriendas, dejaban de tomar agua. Pero mayores eran los sacrificios que exigía la misión que la Virgen les había dado. Los insultos, la curiosidad, la molestia de la gente, las visitas interminables, las preguntas, la persecución, el ridículo, la prisión. Todo por la conversión de los pecadores. 3 niños. Curaré a alguno de los enfermos, pero no a todos. En octubre haré el milagro para que todos crean. Siguiente. Octubre, 13 de octubre, sexta aparición. Masa increíble de gente, más de 70.000 personas. Bajo una lluvia torrencial, la gente mojándose, allí parada, esperando el milagro de la Virgen. Por el camino las escenas del mes pasado, más numerosas, más conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a la gente arrodillarse, en actitud humilde, suplicante. Llegando a la Cova de Iría, junto a la encina, pedía al pueblo que cerrasen los paraguas. Tengan fe, a ver, cierren los paraguas. Lloviendo a mares, a cántaros, chuzos de punta. Cierren los paraguas, vamos a rezar. Poco después vino el reflejo de luz y enseguida la Virgen sobre la encina. ¿Qué es lo que quiere usted? Y ahí dijo: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Yo soy Nuestra Señora del Rosario. Quiero que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados pronto volverán a sus casas. Curará a los enfermos, unos sí y otros no. Es preciso que se arrepientan, que pidan el perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste dijo: que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. La Virgen, la mamá de nuestro Señor, pidiendo que no ofendan a nuestro Señor. Siguiente. Y abriendo sus manos, siguiente, las hizo reflejar en el sol, y en cuanto se elevaba, continuaba el brillo de su propia luz proyectándose en el sol. Y exclamé que todos mirasen el sol,
Se da entonces el famoso milagro del sol, prometido 3 meses antes como prueba de las apariciones de la Virgen de Fátima. La lluvia cesó y el sol por 3 veces empieza a girar sobre sí mismo. Imagínense, si nosotros nos asustamos con una nube en forma de ángel a veces. Una nube en forma de ángel. El sol dando vueltas. El sol dando vueltas. Lanzando a todos lados fajas de luz de varios colores. Parece a cierta altura de caerse desde el cielo, caer sobre la muchedumbre. Todos están atónitos. Los periodistas de los periódicos seculares que habían acudido incrédulos a burlarse de las apariciones, tomaron fotos y dieron testimonio de aquel milagro en la prensa. Se volvieron apóstoles de las apariciones de Fátima. Al cabo de 10 minutos de prodigio, el sol vuelve a su estado normal. Ustedes imagínense 10 minutos con el sol como que se cae sobre la tierra. Los 3 niños fueron favorecidos con otras visiones. Vimos al lado del sol a San José con el niño, a Nuestra Señora de los Dolores, el niño que parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José, y después se disipó esa visión y apareció Nuestra Señora del Carmen. Siguiente. Este es un periódico de la época. Un periódico secular, masón. Cosas espantosas. Cómo el sol bailó al mediodía en Fátima. Ahí está. Y dentro, las apariciones de la Virgen. ¿Sí? ¿En qué consistió la señal de estas? O sea, es una publicación diciendo las apariciones fueron verdaderas. El sol bailó el mediodía en Fátima. Ahí está el periódico, el diario. ¿Eh? Oséculo, así es. Oséculo, ¿sí? Como y dentro del diario, que yo nunca lo he podido encontrar, hay una burla, como el sol, ese ser tan anciano, tan antiguo, tan venerable, cómo se presta para bailar, para probar unas apariciones de la Virgen, burlándose, porque no podían hacer otra cosa, porque el milagro estaba y lo vieron más de 70.000 personas. Siguiente. Bueno, eso es una fotografía de ese día. Y el reflejo, o sea, uno ve la luminosidad. Es cierto que las cámaras de esa época no eran las de hoy, pero y la gente, fíjense la gente, fíjense la gente. Siguiente. La muerte de Francisco. Francisco muere 2 años después, 4 de abril 1919, de una neumonía. Como le había prometido la Virgen, ¿sí? Murió ahí en la camita de su casa, ¿sí? Siguiente. Ahí esta es la casa de los pastorcitos, ¿sí? Ahí hay un museo, ¿sí? Esta es la casa. Esta es la famosa puertecita donde se ve la foto esa que hemos mostrado al principio, ¿no? ¿Se conserva así? Sí, así se conserva. Sí. Siguiente. Esta es la cama donde murió Francisco. Siguiente. Son las diferentes estancias de la casita donde vivieron los pastorcitos. ¿Sí? Siguiente. Esta es
la tumba de Francisco en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. Siguiente. Y la muerte de Jacinta. La muerte de Jacinta. 20 de febrero de 1920. Nuestra Señora, dice Jacinta a Lucía, me dijo que voy a Lisboa, a otro hospital, que no te voy a volver a ver, ni a mis padres tampoco. Después de sufrir mucho, moriré sola. Moriré sola. Una niña de 10 años, muriendo sola, sin sus padres, sin su familia. Pero que no tenga miedo, que ella me va a venir a buscar para llevarme al cielo. Sufrió muchísimo, una enfermedad cruelísima. Siguiente. Y ahí está, en el hospital, en Lisboa, se guarda la camita donde murió Jacinta. Siguiente. Y ahí, cuando empezaron el proceso de santificación. de beatificación, sí, mucho antes. Está cuando lo sacaron de la tumba, la exhumaron, y ahí la carita era totalmente como si estuviera dormidita. Sí. Siguiente. Y ahí están los dos, están Lucía y Jacinta. Sí. Esta es la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. ¿Sí? Ahí hay un Sagrado Corazón, que es el centro de la Basílica. Este es el lugar donde fueron las apariciones, que es donde hay una imagen continua de Nuestra Señora. Siguiente. Y toda una... Eso es el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Siguiente. Esta es la capeliña, que se llama. Ahí está, bajo un vidrio antibalas, hay una imagen de la Virgen de Fátima. De hecho, esta capilla era donde estaba, ahí en esa casita de atrás, es donde se conserva el pedazo de la encina donde se apareció Nuestra Señora, ¿sí? Pero se quemó la basílica antigua, era una capillita más chiquita, más bonita, ahora es medio modernita, ¿sí? Parece un búnker. Pero realmente uno... seguramente este año es un desastre con la cantidad de gente que debe haber, pero normalmente uno va en la noche, a las 10 de la noche guardan la Virgen, pero uno va a 9:30, no hay nadie, uno rezando ahí, se reza el rosario espectacular, y uno dice, acá estuvo la Virgen, no hay nada. Marcelo. Padre Francisco, Cuéntame. creo yo que cuál puede ser el misterio que la Virgen escogió a Fátima en vez de los otros dos costales. ¿En vez de qué? En vez de pues, que le dio como una escogencia preferencial a Lucía. No, yo pienso que porque era la mayor, ¿no? Sí. La mayor de las tres, sí. Porque la más santa, no sabe. La más santa para mí es Jacinta. Porque realmente una niña tan pequeña y con esa virtud tan grande. Tanto sufrimiento. Pero normalmente Nuestra Señora se guía por la jerarquía. Entonces, como ella era la mayor, Y esa es la que lleva el mando. y era como la que tenía a ella la seguían los otros dos, ¿no? Entonces, como para... Es por eso yo pienso. Como guiarlos. No hay una razón así particular. Siguiente. Bueno, acá, ahí se ve la capillita, lo que queda de la capillita anterior, ¿sí? Y la Virgencita de Fátima. ¿Sí? Siguiente. Esta es una de las encinas que se conservan de la época, ¿sí? Que está ahí justo al ladito. Siguiente. Y esa es la basílica nueva que han hecho, ¿sí? Frente a la otra, tiene forma como de alcantarilla. Sí, es medio feíta. Siguiente. Esa es la basílica moderna, así por dentro. Siguiente. Bueno, y luego las apariciones posteriores para ir así medio terminando. Siguiente.
la Virgen le dijo, con el fin de prevenir la guerra, vendré para pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados, ¿sí? Eso es el 10 de diciembre de 1925, en España, en Pontevedra, ¿sí? Sor Lucía ya estaba dentro de un convento, ¿sí? Entonces ya estaba dentro de un conventito, ya tenía 18 años, entonces ya se había consagrado como religiosa. Siguiente. Era el convento de las Doroteas, porque ella era religiosa Dorotea, ¿sí? En Pontevedra. Entonces, mientras estaba rezando, ¿sí?, tiene la aparición de la Virgen con el niño Jesús a su lado. La Santísima Virgen puso la mano sobre el hombro de Lucía, mientras en la otra sostenía su corazón rodeado de espinas. El niño le dijo, el niño Jesús: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento. Y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Actos de reparación para sacar las espinas del corazón de María. Inmediatamente dijo Nuestra Señora: mira mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan con sus blasfemias y sus ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, les prometo en la hora de su muerte asistirles con las gracias necesarias para su salvación. Sí. Esa es la capillita donde el lugar era la celda de Lucía, pero es el lugar de las apariciones, ¿sí?, como se conserva actualmente. Hay un cuadro ahí, sí. Hay un cuadro que era el que mostrábamos antes de la Virgencita. ¿Por qué 5 sábados? ¿Por qué no 17? ¿Por qué no 32 sábados? Después de haber estado Lucía en oración, nuestro Señor, le reveló la razón de los 5 sábados. Hija mía, la razón es simple. Se trata de 5 clases de ofensas y blasfemias contra el corazón inmaculado de María. Blasfemias contra su inmaculada concepción. Blasfemias contra su virginidad. Blasfemias contra su maternidad divina. Es decir, rechazando recibirla como madre de nosotros. Blasfemias contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y el odio hacia la Virgen Santísima. Y 5, contra los que ultrajan directamente en sus sagradas imágenes. 5 sábados, por esas 5 razones. He aquí, hija mía, por qué ante este corazón inmaculado ultrajado se movió mi misericordia a pedir esta pequeña reparación y conceder a través de ella el perdón a las almas que tuvieran la desgracia de ofender a mi madre. En cuanto a ti, procura incesantemente con tus oraciones y sacrificios moverme a misericordia para con esas almas de los pobres pecadores. Junio 1929, la visión de la Santísima Trinidad y la petición de la consagración de Rusia. Antes la había prometido, la había nombrado, pero ahora lo dice explícitamente.
De repente era la capilla de las Doroteas, siguiente. En Tui, Lucía ya estaba con las religiosas y describe la aparición. De repente toda la capilla se alumbró con una luz sobrenatural y una cruz de luz se apareció sobre el altar llegando hasta el techo. En la claridad de la parte superior se podía ver la cara de un hombre y su cuerpo hasta la cintura, y en el pecho había una paloma de luz, y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Por encima de la cintura, siguiente, suspendidos en el aire, podía ver un cáliz y una gran hostia, en la cual caían gotas de sangre del rostro de Jesús crucificado y de la llaga de su costado. Esas gotas escurriendo de la hostia caían en el cáliz, y debajo del brazo derecho de la cruz, Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima, con su corazón inmaculado en su mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Debajo del brazo izquierdo de la cruz, grandes letras, como si fueran de agua cristalina, que corrían sobre el altar, formando estas palabras: gracia y misericordia. Nos dice Lucía: entendí que era el misterio de la Santísima Trinidad que se me enseñó, y yo recibí luces acerca de ese misterio, que no se me permite revelar. La Virgen le dijo: ha venido el momento en que Dios pide al Santo Padre que en unión con todos los obispos del mundo haga la consagración de Rusia a mi corazón, prometiendo salvarla por este medio. Confirmaciones del mensaje de Nuestra Señora de Fátima, y sobre todo confirmaciones del cielo. Primero, el milagro de octubre, profetizado 3 meses antes, visto por más de 70.000 personas. De hecho, probablemente no haya habido un milagro mayor así visto por tanta gente desde el paso del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, iban todo el pueblo. Debe ser una gran cantidad de gente, ¿no? Más gente que en Fátima, evidentemente. Pero normalmente no ha habido un milagro que haya sido visto por tanta gente. La conversión de Portugal, la conversión milagrosa de Portugal. Portugal estaba bajo el comunismo en esa época. Estaba bajo el gobierno de los masones y comunistas, persiguiendo a la iglesia. Tenía la autorización, ya en 1917 ya tenía el divorcio en sus leyes. La expulsión de las congregaciones religiosas, la confiscación de los bienes de la iglesia, ya estaba en Portugal eso. La prohibición del catecismo en los colegios. En los seminarios había prescripción de los profesores y materias que tenía que poner el Estado. Prohibición de las fiestas públicas, religiosas, de los santos. Expulsión de los obispos, de la mayoría de los obispos de Portugal. Separación de la iglesia y del Estado. Cierre de la mayor parte de los seminarios. En 1917, más de 100 iglesias saqueadas. Profanación de la Sagrada Eucaristía. Pero desde 1917 la iglesia empieza a renacer. Desde el 17 hasta el 31 empiezan las vocaciones, el fervor de la gente. Y en 1931, el 13 de mayo, se consagra el país, con todos los obispos, con todos los sacerdotes, con todos los fieles, al corazón inmaculado de María. Y en ese mismo año cae el gobierno de los masones.
El mismo año cae el gobierno. Y en el 32 empieza el gobierno de Salazar. El dictador, dicen hoy en día. El Salvador. El Salvador. El gran católico. El gran presidente. Que durará hasta 1968. Un montón de tiempo para restaurar la fe en Portugal. Y Portugal es preservada de la Segunda Guerra Mundial. No entra en la guerra, se declara neutral. La conversión de Portugal en 1917. Siguiente. Los milagros a lo largo del viaje de la imagen peregrina de Fátima en todo el mundo. Siguiente. El milagro de las palomas. Eso es una foto, no es una imagen. Las palomas. Vean las palomas. Vean las palomas. Ustedes intenten tener una paloma así quietita. Inténtenlo. Intenten, al pie de la Virgen. Por primera vez, por primera vez al salir de una ciudad de Portugal, se liberaron 5 palomas para despedir a Nuestra Señora. Todas, ustedes liberen palomas, a ver, hagan la prueba. Todas se juntaron a los pies de la Virgen. Todas. Y que se quedaron ahí, no solamente estuvieron 3 minutos, estuvieron durante 8 días a los pies de la Virgen. A pesar de los proyectores, de la pirotecnia, de los parlantes, de los altavoces, de la bulla, de los cantos. 8 días a los pies de la Virgen. Y llamaba la atención la actitud religiosa de las palomas. Miraban al púlpito durante el sermón. ¿Cuántos católicos hay que no miran al púlpito? Que no miran al sacerdote mientras está predicando. Toma el ejemplo de las palomas. Si les echa maíz. No había maíz, lo siento. Miraban al púlpito, miraban al sacerdote durante el sermón. Las palomas que estaban a los pies. Ahí siguen las palomas. Véanlas. Ahí están. Iban a rodear el altar durante la exposición al Santísimo. Y en Lisboa, durante una misa a la que asistió la Virgen Peregrina, durante la comunión de más de 3.000 personas, que dura un poquito, ¿sí? Dar la comunión a 3.000 personas, pues no es muy rápido, ¿sí? Una se puso sobre la cumbre de la corona de la imagen, con las alas extendidas durante toda la comunión, como para que la Virgen no pasara calor, dando sombrita a la Virgen. Siguiente. Se manifestó eso también en Francia, en África, cuando en Etiopía llegó el avión que llevaba a la Virgen Peregrina. Etiopía. El avión llegó rodeado de palomas que nadie había liberado de ningún lado. En América del Sur, cuando vino la Virgen Peregrina aquí a Colombia, durante la misa se vio en un cielo sin nubes un arco iris. En un cielo sin nubes, no había llovido. Normalmente tiene que llover. Siguiente. En España hubo 1,5 millones de personas para recibir la imagen peregrina en Madrid. 1,5 millones de personas. 15 curaciones milagrosas durante la misa celebrada ante 13.000 enfermos. Procesión durante 9 días por las calles de Madrid.
Conversiones tan grandes que el obispo de Madrid no dudó en decir: daría mis 25 años de sacerdote por estos 9 días. ¿Qué año? Ese año 19, en los años 50, 19, no me acuerdo el año exacto, lo tenía anotado por algún lado, no me acuerdo el año exacto. Es entre el 31 y el año 59, son estas cosas. Acogimiento en los países no católicos. De hecho, muchos países de Asia, de África, de Oceanía, las autoridades que no eran católicas, paganas, musulmanas, facilitaron las procesiones. Muchas conversiones de musulmanes, de protestantes, muchas. Y Pío XII, el 13 de octubre de 1959, dijo: a su paso tanto en América como en Europa, en África y en la India, en Indonesia y en Australia, llueven las bendiciones del cielo, se multiplican las maravillas de la gracia, de tal suerte que apenas podemos creer lo que nuestros ojos ven. Pío XII, la Virgen de Fátima. Práctica del mensaje de Nuestra Señora. Siguiente. Práctica de los primeros sábados. Entonces recuerden, siguiente. Confesión. La Virgen dio el permiso después, en una de las apariciones, de que la confesión y la comunión los 5 primeros sábados pueden ser 8 días antes, 8 días después. Comunión y confesión. Haciéndolo en reparación del corazón inmaculado de María. Es decir, ustedes aquí en Medellín, sábado siguiente, segundo sábado, pueden hacer la comunión y la confesión reparadora. Pero el mismo día siguiente, dale un par de veces. El mismo día hay que hacer la meditación de los 15 minutos que nos pide la Virgen. Ese mismo el mismo sábado, primer sábado, ¿sí? Meditación de 15 minutos de los misterios del Rosario. Y rezar el Rosario. ¿Sí? Hay que rezar el Rosario. ¿Sí? Y no recen el Rosario a las carreras. Rezarlo meditando, porque es en espíritu de reparación. ¿Sí? Y luego ese espíritu de sacrificio que nos pide la Virgen por los pecadores. Por los pecadores. Y la consagración al corazón inmaculado. Aprovechar, si uno no está consagrado a la Virgen, aprovechar la consagración de San Luis María Guiñón de Montfort, que es de la que nos habla en el Tratado de la Verdadera Devoción, conseguir esos 30, 33 días que tiene de preparación San Luis María para hacer esa consagración a Nuestra Señora. Aprovechar en estos meses que estamos festejando ese centenario de la Virgen de Fátima. Y sobre todo, aparte de esto, siguiente, el rezo diario del Rosario. Eso tiene que ser una práctica en todas las familias católicas. El rezo diario del Rosario. Es el arma más poderosa contra el demonio. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Siguiente. Debemos de rezar el Rosario con atención. Es decir, cuidar el lugar, el tiempo adecuado. Rezarlo con devoción, cuidando la velocidad. Bajen un poquito la velocidad. Porque a veces lo rezamos como Francisco. ¿Sí? Padre nuestro. Parece que viene alguien detrás corriendo. Con tranquilidad. Con devoción. Poner algún fin especial. Porque si ustedes dicen: es que ¿qué logro con el rosario? Es que no logro nada. Eso de la conversión de los pecadores, de la reparación, del espíritu de reparación, pues como que por mí no va mucho. Es nuestra Madre del Cielo. Tendría que ir un poquito. Somos sus hijos. Hay que cuidarla. Hay que reparar. Pero poner un fin especial, una intención especial, para que su marido se convierta, para que su esposa se convierta,
para la unión de la familia, para tener ese espíritu de unión y hacerlo en familia. Padre, pero es que mis hijos son muy chiquitos, no entienden. Seguro, seguro que no entienden. Seguro, entienden perfectamente. Y cuando ellos tengan 6, 7 años, ya podrán dirigir el rosario. Si ustedes lo hacen con ellos desde que son chiquitos. Es que no entienden, no sirve eso. Entienden perfectamente. Y la oración de los niños es la que más agrada a la Santísima Virgen. Entonces, aprovechemos lo que dice Nuestra Señora. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Si nosotros rezamos el rosario, estaremos ahí, dentro de su corazón. Si nosotros hacemos caso de lo que nos dicen las apariciones de Fátima, estaremos ahí. Pero si no hacemos caso, no esperemos estar ahí en el triunfo de la Virgen, porque nosotros no hemos tenido parte. El que tenga parte en la guerra, en la lucha, ese tendrá parte en la victoria. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 7.